Hola, mi nombre es Nirsa Morales, soy la coordinadora de la Biblioteca Pública El Mirador. Nos encontramos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, junto a la tercera estación del Transmicable. Hemos abierto las puertas al público desde el 28 de noviembre del 2021 y hoy recibimos a primeras impresiones en el espacio. Buenos días, bienvenidos al programa Primeras Impresiones, de entrevistas de primeros libros notables. Hoy vamos a hablar de este libro en el que participaron ustedes, que se llama En el fin del mundo, y es un libro sui generis para este programa porque no está escrito por un autor colombiano, no es el primer libro de su autor original, Lawrence Elliott. Este libro cuenta la historia de un alasqueño, alasquita, humano que vive en Alaska, llamado James Huntington, y realmente él es el protagonista de este libro. Pero los protagonistas de la entrevista de hoy no son ni Lawrence Elliott ni James Huntington, sino es un libro en el que participan muchas otras personas, como Diego, traductor, María Paola, editora de Hambre, y Kevin Mancera, que es el ilustrador que no está por acá, que también está en Holanda. Sí. Está lejos. James Huntington. Entonces voy a leerles un poquitito quién es esa persona. James es un cazador y un trampero. Trampero es una persona que caza con trampas. Caza con trampas. Caza sobre todo para obtener pieles. Ok. No es un tramposo, es un trampero, diferente. Y habiendo crecido toda su vida en Huslia, que es bien al norte en Alaska, y en las aldeas de nativos a lo largo de las cuencas del Yukon, sus preocupaciones eran las de todas las personas dispersas en la región interior de Alaska. Es hijo de una mujer atabascana, que es una etnia indígena de esa zona, y un trampero blanco. Y hacia el final de su vida fue representante de la Cámara por Alaska. O sea, este es un aventurero total. Quien escribe, un señor Lawrence Elliott, fue escritor, corresponsal del Reader's Digest. Sí. Él fue corresponsal de esa revista en Alaska, y esto ya fue un proyecto, me imagino que a través de esas crónicas que hizo de los habitantes de esa región, llegó a este personaje y le debió parecer tan particular que le decidieron escribir entre los dos a dos manos la historia de su vida. Fue escrito en los 60s, pero empieza a narrar todo desde mucho antes, desde la historia de la mamá, que es finales del 19. Es 1910 o una cosa así. Sí, principios del 20 y luego pues su vida en los años 30. Entonces sí, es narrado, es escrito en los años 60, pero relata sucesos de los años 20 y los años 30 en Alaska. Sí. Ya hemos hablado un poquito de James, un pelín de quien escribe, Lawrence Elliott. Ahora, ¿por qué no nos cuentan un poquito de ustedes, de ti como editora, de ti como traductor y de Kevin, que no está acá, que es el ilustrador? Sí. Y está profusamente ilustrado el libro. O sea, Kevin no solo hizo la portada, sino varias ilustraciones. Pues yo soy María Paola, yo soy artista plástica. En la universidad fue que conocí a Kevin. Yo soy Diego, yo soy artista visual, Pau es artista plástica. Los dos llegamos a la edición pues, por distintas vías. Pau empezó a editar libros con otros proyectos editoriales que tiene.
yo empecé a traducir por mi cuenta, a trabajar con otras editoriales y como que decidimos hacer este proyecto que pues, reuniera como los intereses de ambos. Así fue que nació Hambre en el 2019. Entonces ahorita, Hambre, que es la editorial que publica este libro, es el proyecto de ustedes dos. Sí. ¿Y cómo describirían o caracterizarían esa editorial que, digamos, me parece que tiene un lugar muy justificado en este programa de primeras impresiones, Sí. que si bien está reservado para primeros autores, me parecía también importante pensarlo como para primeras editoriales o primeros libros? ¿Por qué no nos cuentan un poquito más de Hambre? Pues Hambre es una editorial de literatura ilustrada, eso es como su característica principal. Lo que nos interesa es trabajar como unir ambas disciplinas, trabajar con artistas gráficos o diferentes artistas y ver cómo se puede como hacer una colaboración con ellos para ilustrar diferentes tipos de libros. No nos importan tanto los géneros y eso, sino nos interesa es como el trabajo de llevar cualquier tipo de texto literario a su versión ilustrada. Sí. Y pues ahí también es importante mencionar como el interés que tenemos por la traducción, ¿sí? Hacer como pues trabajar desde la editorial en la traducción, sí, y hacer que pues que el papel del traductor sea como que tenga realmente el puesto que debería tener. A veces se ignora el traductor, ¿sí? ¿sí? Muchas veces hay libros que ni siquiera le dan créditos al traductor, ¿no? Y que gracias a los traductores pues se ha podido divulgar a nivel mundial pues las diferentes historias o literatura o ensayos o lo que sea que esté ahí, que nos permite comunicarnos y entendernos. Entonces, sin duda, como que el papel del traductor en esta editorial ha sido eso fue como una motivación bien grande para hacer la editorial. Yo tuve una residencia en Alaska en el 2018, donde me metí en un archivo de un fondo que tenían de un señor que tenía colección de libros de exploradores de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que yo quería hacer era meterme en ese fondo y encontrar pues como estas historias y como este afán de llegar al polo como un imán, y no importaba que se fueran a morir, igual se iban, y quería entender un poquito qué era eso y ese impulso que yo también tenía de querer ir allá, ¿sí? Sin embargo, la única manera de realmente ir al Ártico fue a través de las historias de ellos, pues porque yo realmente nunca llegué al Ártico, yo llegué casi que a la Florida de Alaska, pues que era Sitka. Llegué yo con una chaquetota, botas, bufanda, y me recibió una chica con chorcitos, esqueleto, porque era como el final del verano. Entonces, en últimas, terminé mi aproximación hacia este tipo de territorios a través de las historias y de los libros. Entonces, ahora sí hablemos de novela biográfica, bionovela. Sí. Biografía novelada. Es como una novela con unos capítulos gruesos. Voy a leerles los nombres de los capítulos. Son 6 capítulos y cada uno es como una suerte de episodio como redondo. El primero se llama Mi madre, el segundo Mi padre, el tercero Crecer, el cuarto Vivir de la tierra, el quinto Perros y trineos y el sexto Comenzar de nuevo. Pues este es un libro de aventuras reales, es basado en la vida de este señor James Huntington, y pues aventuras no le faltan en su vida, ni peripecias, ni a él, ni a su papá, ni a su mamá, ni a nadie que lo rodea. Claramente están en una zona difícil, hostil, donde aprender a vivir de la tierra, aprender sus reglas, someterse a los peligros, al azar, pasan cosas un poco más difíciles de las que cualquier humano crecido en una ciudad como nosotros enfrentaría nunca jamás. Quería arrancar hablando de la mamá, que es el puro primer episodio. Sí. Entonces uno arranca este libro y página 2 uno ya está así pegado, como, ok, me voy a leer este libro. La mamá nace a finales del siglo XIX, es una indígena atabascana y dice, abro comillas, que una vez, durante 2 inviernos y un verano, caminó 1000 millas a través de esta tierra desesperada para regresar a su hogar y sus 2 hijos. La travesía de ella arranca con un asesinato. A sangre fría, a quemarropa, literal, ella estaba casada con un hombre blanco, me parece. Con un trampero también. Con otro trampero. Y hay como una disputa de territorios de caza, es lo que... Ellos como que establecen unas rutas
y ponen unas trampas en esas rutas y simplemente sí, hibernan todo el invierno y cada tanto salen a revisar su ruta de trampas. ¿Sí? Entonces están cruzando ahí pisándose las mangueras en el mismo espacio. Y básicamente llega el tipo con una escopeta y ¡pum! De frente lo mata y le dice además una gran frase, vamos a leerla porque es como sacar a Arnold Schwarzenegger. Sí, es como de película de acción. Muere, dijo, y vete al infierno. Jaló el gatillo y a 8 pies de distancia le disparó a Biffeld en medio de la cara. Luego se retiró de la puerta y se marchó caminando tranquilamente. Esto es la página 3 del libro. Entonces ya está. El papá de ella le dice, bueno, si resolviéramos esto con la justicia indígena, pues vamos y matamos al man. Pero vamos a someternos a la justicia de los blancos. Y esa es como la tragedia. Ese episodio muestra como muchos de los temas principales del libro. Otro de ellos, ese roce entre indígenas y blancos y esas como dos formas de vivir. Sí. Y también entre esquimales indígenas. El caso es que se va a una ciudad muy lejana, teóricamente, pues a un juicio donde una mujer sola, que no habla el idioma que hablan los jueces, que habla la justicia, que habla la ley, es la única testigo del asesinato y pues su caso es desestimado porque ella no se supo expresar. Fin. Con el asesino enfrente, el man dice no fui yo, fin. Y ella le cuesta trabajo como explicarse y pues no se hace justicia. Y yo siento que de la rabia dice pues me devuelvo ya, Sí. a pie. Pero la cuestión es que ella llegó allá antes de que el mar se congelara y luego no puede regresar, no hay barcos de vapor que la regresen por esa ruta. Tiene que esperar el siguiente deshielo para poder llegar. Tiene sus bebés con su papá y su mamá, lejos. Entonces está con una angustia tremenda de poder regresar, porque además no se hizo justicia, no quiere estar donde esas personas que desestimaron su testimonio, entonces se quiere regresar ya y no quiere esperar a que la devuelvan esos mismos que la llevaron allá. Y decide emprender el regreso caminando. Así no fuera por pavimento y con sanduchitos en la maleta, es una caminada ruda, ¿cierto? Sí. Ahora, en medio de la nieve, cazando sin comida, dependiendo, digamos, de la bondad de los pocos humanos que se encuentra, incluidos sus supuestos enemigos, ¿cierto? Que son los que la cogen, ven que se está muriendo, la reconocen y la cuidan. Sí. Y el relato de la mamá a mí me parece clave porque anticipa temas clave que trata el libro, como la fatalidad de la muerte, que está, digamos, siempre ahí, la supervivencia en medio de condiciones adversas o absolutamente improbables. Otra cosa que me parece bonita es la transmisión del conocimiento. Sí. El padre le enseña al hijo a cazar, a poner las trampas, y los niños desde muy chiquitos aprenden como a vivir en ese lugar. Y digamos que es un aprendizaje que ocurre en carne propia, como que si no aprendiste te ahogaste, Exacto. si no aprendiste te moriste Sí. de hambre. Te comió el lobo, el oso. Uno no habilita el año en Alaska, me da la impresión, ¿cierto? O sea, como que la embarró y se murió. Yo lo que siento que hizo al principio del libro fue como empezar con este episodio tan trágico y tan épico. Presenta este escenario absolutamente hostil para la vida. Improbable. Para luego entrar a lo que tú mencionas sobre cómo se puede sobrevivir ahí y cómo se logra ser autosuficiente frente a un escenario tan adverso. Básicamente el papá se va a... Creo que se va por las hermanas. se va a Porque recoger a las hermanas en un internado. Ellas están sí. en una escuela misionera que era muy, muy común allá, sí. Se va a ir a recoger a las hermanas como en un viaje relativamente larguito y quedan los 3 niños con la mamá. Pero un buen día, así de la nada, la mamá, Sí. la misma que atravesó Alaska, Cae en una puerta. se muere. Fin. O sea, el niño está en la casa y se ve tan raro que mi mamá, no estoy oyendo a mi mamá, ¿cómo así? Dice, ¿dónde estaban los sonidos de mamá preparando el desayuno? ¿Por qué no nos había despertado para que nos bañáramos? Me incorporé de la cama y bajé las escaleras. Me detuve en los últimos escalones, pues ya podía ver a mi madre. Estaba tumbada en el piso, con la cabeza por fuera de la puerta entreabierta, como si de camino a la letrina se hubiera colapsado extenuada. Parecía estar dormida, excepto porque tenía la cara contra el suelo y había mosquitos zumbando alrededor de ella. Bueno. Niños de 6, Un niño de 8 7, años. 5 y 2. Y 2. Sí. Ese es el conjunto de chicos que de repente vuelven, se les acaba el mundo. Su mamá se acaba de morir y su papá, Dios sabe cuándo vuelva. Sí.
Y ahí arranca de nuevo como otra peripecia de James bastante impresionante. Pues es increíble porque pues después de haber dado como este preámbulo con la historia de la mamá, pues uno ve que una de las primeras experiencias que él tiene en la vida es como enfrentarse sin ninguna ayuda, sí, ahí sí quedan estos niños sin ningún apoyo a una naturaleza salvaje, sí, están rodeados de osos, la única manera de salir de ahí es a través del río que está medio revuelto, solo hay un barco que está ahí como secándose al lado de la orilla, no tienen otra manera de ir, no, ellos también son niños además, entonces creen que no hay comida, a mí hay No, les da miedo, hay No una pueden ir. despensa de Exacto. comida porque el papá es comerciante y les da miedo Siempre que el les papá lo dijeron, regañe. allá no van, allá no pueden comerse nada, no pueden ir, entonces nunca iban y se morían del hambre y tenían unos perros además que sabían que había que alimentar y los pobres perros. No, Eso es otra cosa, la es muy alimentación de los tremendo. perros, ¿no? Los perros son el transporte de invierno, una jauría de perros, pero a esos perros hay que darles de comer. Sí. La mamá está muerta, ellos no pueden mover el cadáver de la mamá, tienen miedo que los perros se la coman, que es una cosa aterradora. Los dejan amarrados, sí. Entonces los amarran y están muriéndose de hambre ellos, los perros, y un poco en una situación muy loca. Y son como papás de la bebé porque tiene 2 años, entonces los pañales, la comida, la leche, es muy angustiante ese capítulo, es como, ¿qué? Hay algo que a mí me gusta mucho, que es que incluso en ese capítulo tan trágico, yo siento que él tiene como una carisma y un humor siempre frente a sus tragedias que vio, y al final pues se dan cuenta que siempre hubo comida en el almacén que no se atrevían a entrar como niños, ¿sí? Después de que pasaron, creo que 14 días, él dice, pasan 14 días solos cuidando a su hermanita, los pican los mosquitos, hacen un intento de huir, que para mí es uno de los momentos narrativamente más chéveres del libro. Hay algo que tiene muy interesante el libro y es, pues, o sea, es sobre todo como un narrador con talento increíble para narrar la acción, ¿no? Es como un libro de aventuras y todo el tiempo está presente eso, y en ese escape que hacen los niños que voltean ese barco que está ahí volcado en la orilla y se aventuran a irse a buscar a su papá hasta que pues, se los coge un raudal ahí, se dan contra unas piedras y tienen que regresarse caminando. Toda esa parte narrativamente es muy, muy emocionante y sí, muy representativa del espíritu del libro. Sí. Y de nuevo anticipa o construye o empieza uno a entender quién es ese señor que luego, años después, se convierte participa como en carreras de trineos de perros, sí. ¿Cierto? Que también, de nuevo, es como el más viejo con los perros sí. Cojos, de nuevo en unas condiciones muy improbables. Sí. Su sueño es tener un puesto de comercio y pues trabaja siempre por eso, pero pues no, le cuesta mucho lograrlo, ¿sí? Él trabaja como trampero muy duro y sí, todos los inviernos él ya tiene como el instinto automático de irse a trampear hacia el norte, ¿sí? Incluso este es un poco su tema cuando está buscando esposa, y es como que es difícil alguien que le entienda que él arranca para allá, él no tiene nada en la vida sino ir allá a cazar estas pieles para venderlas, ¿sí? Hay una cosa, de nuevo, y es el tema de Alaska. Mi primera pregunta y la que me asaltó inmediatamente recién leí el libro es ¿cómo llegaron a este libro? Bueno, cuando Pau hizo la residencia en Alaska, un alasqueño, allá un local que conoció, un señor mayor, le dijo que su libro favorito de Alaska era este. Fue una recomendación así casual. El primer día que llegué. Sí. Yo llegué y me invitaron a una cena, unos señores divinos, que luego fuimos amigos todo el tiempo. Me dijo, lee este libro. Como este libro ahí vas a encontrar sí, vas a entender. Y mientras hacía la investigación me lo saqué de la biblioteca para por las noches ya llegar a casa. Y no lo conseguía en la librería. En la librería no lo vendían. No está. Y yo no me lo voy a poder llevar. Y al final, 2 días antes de venir, me llegó a la librería y me lo pude traer, que fue una alegría enorme. Nosotros casi que sería divino traducirlo, ¿te imaginas? Si de pronto lo pudiéramos hacer, pues, y ya un día como que decidimos ya tomar acción y ya, pues preguntar cómo sería, tratar de hacer la negociación de los derechos, lo conseguimos.
bueno, aquí entra Kevin, ¿no? No habíamos empezado el trabajo con no él, habíamos, sí. con Kevin siempre nos habíamos imaginado por el tipo de ilustración que tienen esas del hielo de otros y esos libros de explorar que son como con estas líneas tan delicadas y estos dibujos así como de grabado, ¿sí? Sí. Como de grabado metal. Teníamos Sí. como una referencia a esos libros de exploradores Sí. con las ilustraciones que hay en el hielo del otros, que es como un tipo de ilustración un Esta poco es genérica perfecta. que hubo Esa en es ese... perfecta, sí. sí. Con el, Para además este el tipo de oso libros. asomándose en el lecho de muerte, tal cual. Y eso fue como un oficio que se fue perdiendo en los libros ilustrados. Queríamos como rescatar un poco esa estética, pero pues obviamente que Kevin tuviera toda la Sí. libertad para el estilo Y esa de era dibujo de él. también otra traducción, ¿sí? Porque es que aquí viene la de Lawrence Elliott, como traduciendo todo lo que le dice Huntington, Diego traduciendo lo que dice Lawrence Elliott, luego Kevin pues, traduciendo a imagen todo esto que leyó. Es como un ejercicio todo el tiempo de traducción, me parece que es lo que pasa como con estos ejercicios. ¿Y por qué este libro, para alguien que no ha estado en Alaska, que posiblemente ni ha leído otro libro de Alaska y quizás ni tantas películas? O sea, inicialmente hay algo que yo rescato mucho del libro y es que es como una gran introducción al territorio alasqueño, por ese lado. O sea, es impresionante que a pesar de ser un libro narrativo y centrado pues, en la vida particular de James Huntington, te dibuja como un paisaje bastante completo de lo que es Alaska y las relaciones sociales de Alaska. Entonces, digamos que simplemente como documento de lo que es la vida en Alaska es un libro interesante para cualquier persona. Entonces, sí es un libro como que desde lo local, desde esta historia local de James Huntington, sin duda va a lo universal, ¿no? Y también en general, pues así es la literatura, ¿no? Tú estás leyendo todo el tiempo sobre otros lugares, otras personas, otras vías, otras maneras de entender el mundo en general. Sí, cuando uno entra a un libro, entras a otro lugar, a otra experiencia. Es igual es como simplemente como el hecho de leer. Es una experiencia de lectura bien fluida y angustiante y no sé, creo que vale la pena leerlo, por divertirse, por entender, todo esto de entender el territorio viene atravesado por el verdadero placer de leer como un libro y pues lo publicamos, nos gustó mucho. Para cerrar, retos de la traducción. Retos, creo que, pues, sí, alguna que otra, obviamente uno tiene que siempre terminas investigando bastante, entonces como que meterse en términos como que no matizaban exactamente, pues que no existe en español, digamos, para referirse a ciertos tipos de cuestiones geográficas que tienen allá. Allá hablan de unas ciénagas que se llaman mosquex, simplemente uno tiene ahí que traducirlo a ciénagas, no hay como ese tipo de cuestiones, pero así pues yo no tuve que negociar términos como para un español más pues, para un español ibérico o para un español general. El libro tiene colombianismos, no sé si viste, un amigo que lo leyó me decía que le sorprendió que habláramos de cacharrear, por ejemplo. Cacharrear es un Sí, yo colombianismo. estaba como leyendo, ¿no? Absoluto, Estaba en plan sí. con el lapicito. Sí, un amigo editor me lo señaló y me pareció interesante. Yo tampoco me lo pensé mucho, simplemente lo traduje a mi voz, sí. ¿Qué tienen por venir para Hambre? Queremos seguir como con la literatura alasqueña, tratar de seguir haciendo como este vínculo entre ellos y nosotros tan poco probable, pero nos ha gustado mucho como generar este vínculo, pues Bogotá, Alaska, ¿sí? Aunque por allá hay uno que nos presentaron hace poquito de Siberia, que está tremendo, pero pues ahí estamos. ¿Alguna página web, red social o cuestión que quieran anunciar para que la gente esté pendiente de esa primicia de hace 200 años? Los libros de Hambre están publicados en nada.com.co, en nuestras editoriales. Ahí están, Nada tiene pues, estas 3 editoriales, Hambre es una de ellas, y ahí en el link de Hambre pues aparecen los libros de Hambre. Me percaté de que la lluvia se había detenido y oí a los perros gemir, y justo lo iba a interpelar de nuevo cuando finalmente avisté a los osos. Había 3 de ellos, osos negros, una madre robusta que se contoneaba junto a sus 2 cachorros. No estaban a más de 30 pies del cobertizo,
entre nosotros y los perros, husmeando y merodeando por el terreno mojado, emitiendo chasquidos húmedos a medida que se desplazaban. Contuve la respiración. Si tan solo pudiera esquivarlos y soltar a los perros, me susurró Sidney. Me aterrorizaba pensar que nos dejaría Marion y a mí solos. No lo hagas, le supliqué. Tal vez se vayan. La osa tornó su enorme cabeza greñuda hacia nosotros. Debió habernos visto, y prosiguió con su chapoteo sosegado. Sidney me dijo en voz baja: si viene para acá, cada uno agarra a Marion de un brazo y corremos a la cabaña. Asentí. Ya me había sentado, y estar sobre mis pies me hacía sentir un poco más valiente. Pero entonces me asaltó el mayor temor de todos. ¿Y si los osos olfateaban a mamá? ¿Qué tal que fueran a la cabaña y comenzaran a comérsela? Respiré hondo. Si lo hacían, decidí, correría a soltar a los perros, buscaría un palo o algo parecido y trataría de ahuyentarlos. Haría lo que fuera, incluso si me devoraban, porque nada era peor que pensar en esos osos desgarrando a mi pobre mamá muerta. Me disponía a inclinarme y susurrarle todo esto a Sidney cuando la enorme osa dio la vuelta en dirección al bosque, rodeando a los perros, y sus cachorros se apresuraron para alcanzarla. Un momento después, todos se habían internado en la oscuridad de la maleza. Sidney se tendió enseguida de espaldas sobre su manta, pero yo permanecí sentado, mirando el punto donde habían desaparecido. Por mucho tiempo después de eso, imaginé que la osa nos había echado una ojeada antes de que despertáramos. Había visto a mamá, se había percatado de que los niños estábamos solos en el cobertizo y había decidido que nos hallábamos tan indefensos como lo estarían sus cachorros si ella muriera. Así que se había marchado sin hacernos daño, y la verdad es que no estoy seguro de no pensar lo mismo todavía.